Bienvenidos al podcast de Área Saludable, la producción radial de los comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga, en alianza con la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, para que juntos cuidemos su salud y prevengamos la enfermedad. En este episodio hablaremos de la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Para ello contaremos con la participación de Sebastián Ospina López, más conocido en sus redes sociales como Tatán Fue. También contaremos con la participación de Karen Tatiana Monares, psicóloga, con el doctor Elber Andrés Pérez, neurólogo, y Jorge Andrés Niño, psiquiatra, todos integrantes de los comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga. Doctor Niño, cuéntenos qué son las sustancias psicoactivas. Bueno, las sustancias psicoactivas es toda sustancia que introducida al organismo por cualquier vía de administración, es decir, que las personas la consuman por vía oral, a través de la piel, por inhalación, producen una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central. Y ello trae como consecuencia una modificación en la conciencia, es decir, en cómo me percibo y cómo percibo el entorno. También trae cambios en la expresión emocional. Entonces pueden haber algunas sustancias que hagan a las personas más sensibles, puedan experimentar llanto o por el contrario se sientan más alegres o enérgicas. También alteran los pensamientos y por ende el comportamiento. Doctor, ¿por qué las sustancias psicoactivas generan dependencia? Bueno, lo que sucede con las sustancias psicoactivas es que ellas inducen unos cambios en la neurotransmisión del sistema nervioso central. Esos neurotransmisores afectan principalmente el sistema de recompensa. Entonces, las personas obtienen una gratificación con esa sustancia, lo que lleva a que repitan nuevamente la experiencia, es decir, el consumo de la sustancia para obtener los mismos resultados. Estas sustancias, ¿sí?, van requiriendo gradualmente un incremento en la cantidad del consumo. Por eso las personas inicialmente pueden tomar 1 o 2 cervezas y adquieren un estado de euforia. Pero si yo repito este patrón regularmente, cada día voy a necesitar una dosis mayor, es decir, una cerveza más, otra más, para que obtenga el mismo resultado. ¿Por qué se da ese fenómeno? Como se afecta el sistema de recompensa, entonces el sistema nervioso central lo que hace es modificar los receptores, ¿sí? Y esto trae pues un fenómeno de tolerancia. Ese fenómeno de tolerancia es que hay menos cantidad de receptores disponibles a ocupar para la sustancia psicoactiva, por lo que se necesita mayor cantidad de la sustancia psicoactiva para que compitan por ocupar esos receptores que nosotros tenemos en el sistema nervioso central. Y finalmente, pues eso conduce a una conducta adictiva frente a la sustancia. Muy bien, doctor, ¿qué tipo de sustancias psicoactivas existen? Las sustancias psicoactivas las podemos clasificar de 2 maneras. Una está relacionada con la normatividad de cada región, es decir, cada país tiene sus propias normas, ¿sí?, su propia legislación, entonces las podemos clasificar con base en ello, si son legales o ilegales. Entonces, sustancias psicoactivas que son legales en Colombia serían, por ejemplo, el alcohol y la nicotina. Tenemos claro que estas 2 sustancias producen cambios en el comportamiento humano y pueden desarrollar un comportamiento adictivo. Pero como experiencias que ha tenido nuestra cultura, tanto con la cebada como con la hoja de tabaco, ha sido de muchos años, pues se han legalizado, ¿sí? Ahora tenemos aquellas sustancias que son ilícitas, es decir, que no tienen, que no están permitidas para ser vendidas, ¿sí?, en los establecimientos públicos. Y entre ellas están pues todas las demás, que serían marihuana, cocaína,
Las anfetaminas. Las anfetaminas, por ejemplo, ¿sí? En ese orden de ideas, pues estas sustancias, ¿sí?, que son ilícitas, pues se asocian también con conductas delictivas, porque las personas tienen que dirigirse a lugares donde no está autorizado el expendio, y las personas, ¿sí?, que trafican con estas sustancias, ya pues lo hacen en unas condiciones que ponen en mayor riesgo a la comunidad. Doctor Elber, es importante primero mencionar cuál es la diferencia entre la marihuana y el cannabis. Bueno, algo muy importante que debemos conocer es que la planta como tal se conoce con el nombre de cannabis sativa. Es también conocida como cáñamo indiano y ha sido utilizado desde hace más de 8.000 años aproximadamente, expandiéndose su uso por todo el mundo. Dicha difusión fue causada por usos analgésicos, anestésicos, recreativos e incluso también fue usada en la industria textilera. Es una planta herbácea cuyo interés farmacológico reside en los cannabinoides, que están presentes en las sumidas, floridas y en la resina de las plantas. La planta posee una mezcla de aproximadamente unos 400 componentes, de los cuales 60 pertenecen al grupo de los cannabinoides. Los principales son el cannabinol, el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol. Este último es el que se le atribuyen propiedades psicoactivas y es el que se usa pues con fines recreativos. La primera pregunta que tenemos entonces es, ¿cuál es el uso clínico que se le da al cannabis? Bueno, desde el punto de vista neurológico, actualmente tiene muchas indicaciones, teniendo en cuenta la cantidad de receptores sobre los que puede actuar este grupo de medicamentos, porque así lo estamos concibiendo hoy en día como un medicamento. Bueno, entonces, actualmente el único tratamiento la única patología para la cual existe un tratamiento a base de cannabinoide es la esclerosis múltiple. Es un medicamento que ya está en el mercado con todos los registros de aprobación y que actualmente estamos usando. Entonces resulta que los pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar dolor y espasticidad, y ese dolor y esa espasticidad se puede manejar con derivados del cannabinoide. ¿Para qué patologías se emplea el cannabis? Bueno, entonces, como le mencionaba, la patología actual que más uso tiene o que más se ha estudiado es la esclerosis múltiple. Sin embargo, también existen estudios en otras patologías, especialmente neurodegenerativas, dentro de ellas la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué se ha encontrado? Pues la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo, como ya lo mencioné, en el cual se acumulan unas placas de material beta amiloide y también, entre otras muchas, existe una alteración en la fosforilación de la membrana de la neurona, que es lo que causa el daño. Entonces, se cree que sustancias derivadas del cannabinol pueden permitir o disminuir el estrés oxidativo y actuar sobre ciertos receptores a nivel del sistema nervioso central que favorecen el fenómeno de neuroplasticidad, y de esta forma se estaría tratando de retrasar una enfermedad neurodegenerativa. Ahora sí, vamos a la parte desde la psicología, doctora Karen. La primera pregunta que nosotros tenemos es, ¿cuáles son esos factores que pueden motivar al consumo de drogas? Bueno, Karen, primero para ampliar un poco lo que tú mencionabas de la definición de qué son las sustancias, siempre que hablamos de un consumo de sustancias psicoactivas tenemos que identificar 3 términos: el uso, el abuso y el consumo, que ya es la adicción como tal. El uso es cuando yo experimento el consumo, es muy esporádicamente, muy de vez en cuando, por curiosidad, por influencia social, bueno, por lo que vamos a ir hablando en el transcurso del programa. Es un consumo muy ocasional. El abuso es cuando yo ya identifico que esa sustancia genera un maleficio en el cuerpo, pero a pesar de eso continúa el consumo y ese consumo se vuelve un poco más frecuente. Y hablamos de ya una dependencia, que es el consumo permanente, que ya es una adicción, cuando yo ya priorizo ese consumo como una necesidad. Entonces el consumo se vuelve constante. No me importa qué tenga que hacer para yo consumir. Por eso hablamos de que en algún momento puedo llegar a tener problemas a nivel social, familiar, por este consumo, pero yo ya identifico que esto me genera un maleficio, pero a pesar de eso yo continúo con ese consumo. Factores de riesgo que pueden llevar a una persona al consumo. Primero, pues la influencia social que nos comentaba ahorita Sebastián, que es muy, muy usual en los pacientes, para digamos que incluirse en determinados grupos sociales, sobre todo se ve en el paciente adolescente.
para ser aceptado en determinado grupo. Hablamos de una problemática que son las familias disfuncionales, que sí es un tema de consulta. No todo paciente que consume no tiene una disfuncionalidad familiar, pero si hablamos que un 70% sí viene de una familia disfuncional. Hay otro tipo de causas, la violencia intrafamiliar, el no tener habilidades sociales. ¿Por qué? Porque algunos pacientes, sobre todo en el paciente adolescente, cuando están bajo el efecto del consumo, hacen cosas que no hacen cuando están sin la sustancia. Entonces socializan, bailan, cantan, hacen muchas habilidades que previamente no hacen si no están con el consumo. Factores de riesgo: baja tolerancia a la frustración, cuando el paciente no tiene las habilidades para enfrentar las diversas situaciones que se nos presentan a todos los seres humanos. Entonces son personas que de pronto desde muy chicos vienen con dificultades de cómo tengo que afrontar una situación. Acá los papás influyen mucho en las pautas de crianza, en cómo yo le enseño al chico desde pequeño que no todo en la vida va a ser sí, sino que en el transcurso de mi vida van a haber puertas que se me van a cerrar. Entonces, ¿cómo afronto yo esas pérdidas? ¿Cómo afronto yo esas dificultades? ¿Por qué las personas llegan al consumo de drogas cuando existen tantas advertencias de sus consecuencias para el organismo? Bueno, aunque haya mucha publicidad actualmente referente al consumo, e inclusive hay muchos programas de prevención en salud, en la alcaldía y demás, todavía hay mucho desconocimiento del mismo, sobre todo en la parte adolescente. Los adultos sí ya identifican, pero a pesar de eso siguen su consumo. Pero digamos que vuelve a jugar lo que es la influencia social, el no tener como tal una habilidad social de decir muchas veces no, porque es una habilidad social, el yo decirle no acepto, no quiero, no deseo. En algún momento también juega un papel muy importante el ciclo vital en el que se encuentra, o el curso de vida en el que se encuentre la persona. En algún momento, pues lo que les indicaba al principio, yo para socializar decido estar bajo determinado efecto para poder encajar en determinado grupo social. Y la curiosidad, que todavía es un tema ahí de socializar, porque muchas personas inician por esa curiosidad de los síntomas. Sebastián, ahora desde la experiencia, ¿cómo manejó este tema usted con sus papás? Cuando usted estaba involucrado en este tema de consumo de drogas, ¿cómo se manejó con sus papás? ¿Sus papás en algún momento lo identificaron? ¿Cómo fue esta experiencia? Yo creo que ceguera absoluta por parte de todo el mundo. Yo creo que los papás saben que las cosas están mal, y en mi caso a mí me pillaban las bolsas de coca. O sea, a mí yo llegaba a la casa completamente destruido. Me quedaba dormido en la portería y el portero llamaba a mi papá a decirle que me recogiera, y bajaba a recogerme y pues me acostaba porque estaba completamente inconsciente de la peripea, diría un costeño, que es la borrachera con drogas, y me revisaba la billetera y me encontraba una bolsa de perico. Y al día siguiente me preguntaba, ¿esto qué es? Y yo le digo, eso no es mío, eso es de un amigo que yo se lo guardo porque lo joden en la casa. Y pues es una mentira. Pero lo creen, o no ni siquiera es que lo crean, sino que les queda mucho más fácil dejarlo pasar que realmente dejarlo como comprender, oiga, venga, este man tiene un problema. Es como, no, esto va a pasar, en algún momento va a pasar, y lo dejan seguir así. Pero en mi caso fue una bendición que hubiera sucedido lo que sucedió, pero es que hay casos en los que no sucede eso, y hay gente que termina muriéndose, y hay gente que termina muy mal. Y parece tonto, ¿saben qué parece tonto? Que yo no me sentía drogadicto, en lo absoluto. O sea, yo era un man que entre semana podía fácilmente no meterme nada, pero el fin de semana me lo metía todo. Y era como una droga social. O sea, como el trago social que la gente tiene, que hay gente que no puede pasar un fin de semana sin tomarse un trago, y ellos así mismos no se consideran alcohólicos, pero lo son, ¿sí? Así pasa con la droga. Entonces la droga termina siendo igual que el alcohol. Termina siendo como, no, venga, peguémonos unos pipazos sociales, o peguémonos unos quiebres de pericos sociales, o venga que yo puedo controlar una pepita de vez en cuando. Pero algunos, digamos en mi caso, hay gente que dura toda la vida así. Doctora, cómo evitar que se presenten esas situaciones en los jóvenes? ¿Cómo evitar que un joven llegue a este punto? ¿Qué tienen que hacer los papás? ¿Qué tiene que hacer el joven, incluso si tal vez desde sus papás no tienen el acompañamiento? Podría decir algo con respecto a eso, acá lo tenía anotado, y es falta de propósito. Cuando la gente no sabe para qué vive,
anda en círculos y cualquier opción es viable. Cuando uno encuentra propósito, de alguna manera eso lo aleja un poco de la estupidez. Y así lo he visto en muchísimos casos de personas que encuentran un proyecto y se enfocan 100% en el proyecto. Y eso les ayuda como a entrar un poco más en razón, y la droga termina siendo un obstáculo para eso. Ahora vamos con nuestra sección de mitos. Nuestros invitados nos van a decir si son ciertos o si son falsos. Uno de esos mitos es: ¿las pomadas de marihuana tienen efectos curativos? Pues lo que pasa es que son sintetizados en base de la planta como tal, entonces pues realmente no tendría una propiedad farmacológica. Quizá en estos pacientes lo que mejor funciona es el mentol, que se adhiere a este tipo de pomada, y es lo que pues en algunos pacientes logra tener un efecto de una forma, se podría titular como un placebo, bueno, que también se usa o se utiliza y se consigue con otro tipo de pomadas que vienen en este tipo de presentación. Para pasarla bien hay que embriagarse y hay que consumir drogas. Falso, lo que ya hemos hablado en el transcurso del programa, que Sebastián mencionaba también. Entonces hay otras formas y otras alternativas de yo pasar un momento muy ameno con personas que yo quiero, sin necesidad de recurrir a alteraciones en mi capacidad cognitiva por medio del consumo de sustancias. El siguiente mito que tenemos es: ¿todas las personas que consumen drogas se vuelven adictos? Falso, lo hablábamos al inicio de los tres factores: el uso, el abuso y el consumo. Yo puedo consumir una sola vez por curiosidad, pero cuando ese uso no es periódico, no hay un consumo ni hay una adicción. Vamos llegando a la parte final de nuestro programa, por eso los invito a que hagan una reflexión final frente a este tema de la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, lo primero pues que debemos tener en cuenta que no toda la marihuana es medicinal, ¿sí? Y que tiene efectos psicotrópicos que pueden ser devastadores en los pacientes que la consuman, no solo a nivel respiratorio en aquel paciente que la fuma, sino también a nivel del sistema nervioso central. Se ha demostrado que los pacientes que son consumidores de sustancias psicoactivas como la marihuana desencadenan esquizofrenia de una forma temprana, y puede estar también asociado a fenómenos de vasoespasmo que pueden llevar a eventos cerebrovasculares con catástrofes inimaginables en nuestros pacientes. Bueno, primero a los padres de familia, para empezar a modificar ciertos patrones de crianza que han sido inadecuados, el no abandonar a sus hijos en ninguna etapa de la vida de ellos, hay que disfrutarlos al máximo. Muchas familias disfuncionales, muchas mamás ausentes, muchos padres que solamente proveen el recurso económico. Estamos creando hijos con carencia de afecto, entonces la invitación a que los padres se involucren más en su proceso de padres, que asuman su rol, que no se lo dejen a los abuelos, que no se lo dejen a los colegios, no se lo dejen a otras entidades, que asuman su rol como cuidadores. A los adolescentes, ante un momento de crisis, ante un momento de dificultad que podemos tenerlos todos, acudir a personas que nos puedan apoyar, que nos puedan guiar, que nos puedan dar una luz. Bueno, y yo creo que le hablaría a los jóvenes, y es como concentrémonos en disfrutar la vida, en encontrar qué es lo que disfrutamos hacer, cómo le podemos servir a los demás, y estoy completamente seguro de que en el momento en el que uno encuentra como su propósito, ahí se va a concentrar y se va a alejar por completo de ciertas opciones que al final terminan siendo tontas, porque nos terminan llevando una vida cíclica. Entonces, concentrémonos en buscar qué es lo que amamos hacer y cómo le podemos servir al mundo a través de eso, y yo estoy seguro que la van a sacar del estadio. Me parece importante que la comunidad se esté informando de estos asuntos que son relevantes para el bienestar de todos, que son un problema del día a día, que no es algo ajeno a nuestra sociedad. Ya lo advirtió el Ministerio de Salud, hay una reducción en la edad de inicio del consumo. Hace 10 años nuestros adolescentes iniciaban el consumo entre los 15 y 16 años, y en las nuevas estadísticas a nivel nacional se ve que están iniciando desde los 10, 11 años, es decir que 5 años menos en la edad de inicio de consumo marca
un daño cerebral importante. Entonces es importante que los padres se enteren de estas dificultades que puedan tener sus hijos, que en los colegios se hable sobre el tema, ¿sí? Se eduque a la población y cuando se detecta algún problema, rápidamente se derive a los sistemas de salud para brindar la atención oportuna y poder prevenir estas consecuencias de las que hemos venido hablando. Muchísimas gracias por sus aportes, muchísimas gracias por dar un tiempo para compartir sus historias, para compartir su conocimiento. Gracias por contribuir con todo esto al bienestar de nuestra región. Agradecemos su sintonía y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram aparecemos como @loscomunerosHUB. Recuerden que en este episodio estuvieron en compañía de Keren Lizarazo. Nos oímos en un próximo episodio aquí en Área Saludable.